Todos, mi nombre es Javier Altamirano, curso la materia de telefonía dentro de la Universidad Tecnológica Israel. El día de hoy quería hablar acerca de un tema súper interesante. Ahorita voy a compartir la pantalla. Ya. El tema propuesto es la tecnología XDSL. Bueno, aquí tenemos un pequeño índice. Aquí vamos a observar, a ver rasgos, la introducción, qué es, cómo funciona, tipos de XDSL, tanto asimétricas como simétricas, la arquitectura, tipos de modulación, comparación y los estándares, que básicamente son esta presentación. A breves rasgos, nada complejo, creería que esto es algo resumido que se puede asimilar. Bueno, como una introducción o antecedentes tenemos que la telefonía fija utiliza lo que es el par de cobre para realizar una llamada telefónica de un aparato a otro aparato. Esto es, por decirlo así, de una manera simple, el envío de la voz por un medio guiado, pero no se hace nada más. Además, hay que recordar que la voz utiliza solamente 4 kilohercios, desperdiciando todo el ancho de banda. Entonces, por ejemplo, en la gráfica de la derecha podemos observar que la tecnología DSL está tomando esta misma infraestructura, pero permitiendo el envío de los datos. Entonces puede enviarse tanto voz como datos, lo cual permite dar servicios adicionales a los que ya se estaban dando antes. Bueno, como introducción tenemos que, como sabemos, la centralita de la operadora, en conjunto con la conexión que existe con el hogar y las oficinas, están conectadas. Y esto solamente lo utilizan los 4 kilohercios que ya habíamos hablado. Esto nos indica que el par de cobre tiene un ancho de banda mucho más alto, el cual se lo puede reutilizar de una manera más eficiente y podemos utilizarlo en los servicios de datos. ¿Qué es? Bueno, aquí tenemos uno que transforma, por decirlo así, la parte de voz y la parte de los datos, que prácticamente eso es la maravilla que hace DSL. Significa Digital Line Subscribe, como se lo mencionó. Esta tecnología ofrece servicios de banda ancha y su gran limitante es que no se puede pasar más allá de límites dependiendo de cómo esté ese cable, de entre 4, 5 o 6 kilómetros. Pasando ese límite empieza a decaer la, se podría decir que empieza a decaer la tasa de transferencia de datos. Entonces, si por ejemplo tenemos 5 megas, a más distancias tendríamos la mitad, 2 o menos uno o menos 0,5 megas, y ya eso empieza a ser muy fatal a la hora de tratar de enviar nuestros datos. A ver, ¿cómo funciona? La ventaja que nos ofrece esta técnica es la posibilidad de hacer funcionar varios canales sobre un único par de cable. Dos canales para transmisión, como vemos aquí, existe un canal para downstream, para descargar, para que toda la información que nos esté llegando hacia nuestro computador, y la capacidad de nosotros enviar información es en upstream. Y tenemos la de POTS, que prácticamente sería lo que tenemos en la telefonía fija. Bueno, aquí tenemos más que nada los acrónimos de cada una de las tecnologías. Tenemos ADSL, UDSL, y una de las más importantes es ADSL, que es la línea de abonado digital asincrónica. A breves rasgos, esta es la que posee en downstream mucho más ancho de banda que upstream para poder descargar cosas.
Tenemos también la línea de abonado digital única. Tenemos la línea de abonado digital de tasa variable, que dependiendo de la necesidad, esta va bajando o subiendo su ancho de banda. Tenemos una línea de abonado digital de muy alta tasa de transferencia que puede llegar, dependiendo de los casos, igualmente de 20 megas a unos 50 megas. Obviamente todo eso es teórico. Línea del abonado digital del consumidor en CDSL. Tenemos tipos XDSL, pero las simétricas. Este tipo de tecnología se la utiliza en oficinas, en organizaciones y en empresas, porque es necesario que tanto lo que recibe con lo que envía pueda tener la misma tasa de transferencia. Por ejemplo, si tiene que llegar 5 megas, él también puede enviar 5 megabytes por segundo. Tenemos también la línea de abonado digital de alta velocidad. Tenemos la línea de abonado digital de alta velocidad por simple par. Y esta que es la IDSL, en donde la I significa ISDN, que sería todo eso en conjunto, Red Digital de Servicios Integrados de línea de abonado digital. Bueno, la arquitectura XDSL. Esto más que nada es el servicio de envío y recepción de datos. Se logra a través de un módem dedicado. Los datos pasan a través de un dispositivo. Como podemos ver aquí, tenemos un dispositivo llamado Splitter. Es el que permite la utilización simultánea del servicio telefónico y la línea DSL o la línea de los datos. Mediante un filtro pasabajos, este hace que pase solamente la voz. Y mediante un filtro pasaltos podemos obtener lo que son los datos. También tenemos dentro de esta arquitectura el DISLAM, que es un dispositivo que ayuda a registrar el tipo de servicio que posee el usuario o el abonado. Y los POS, que son el plan de la telefonía antigua. Bueno, se había hablado de limitaciones. Aquí tenemos que tener en cuenta que las limitaciones van en función de la parte física, más que nada. Tenemos la calidad de las líneas telefónicas, si estas están oxidadas o deterioradas o rotas o a punto, no sé, de destruirse, limitan la capacidad del envío de los datos igual que su ancho de banda. Las distancias. La distancia máxima que podemos tener es de 6 kilómetros. El calibre del cable en promedio es en el estándar 20 AWG o 0,0820 milímetros. Si es que es más grande, si es más pequeño que esos calibres, empieza a haber una alteración. Entonces, siempre hay que tomarlo en cuenta. El esquema de modulación a utilizar. Tenemos tres, pero cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Dependerá de la necesidad de nosotros cuál será el que vayamos a utilizar. La atenuación, que es una característica del cable, y el ruido. El cable es propenso a ruidos externos, como sabemos, puede haber un motor al lado que haga que genere ruido y la capacidad de envío de datos y ancho de banda se reduzca. El upstream y el downstream. Estos, como se habló, pueden ser simétricos o asimétricos. Y como vemos ahí en la imagen, ahí estarían los tres servicios. El servicio telefónico, el servicio de descarga y el servicio de carga. Observamos que este es el ADSL, en donde es por mucho más el downstream que el upstream. Bueno, el tipo de modulación 2B1Q. Este es un esquema de modulación de amplitud de pulso, PAN 4, que también habla de los 4 niveles sin redundancia. Aquí podemos ver los 4 niveles que estarían, dependiendo del voltaje, en -3, -1, +1 y 3. ¿Qué más nos sirve para representar la parte de cómo van a ir los bits? Tenemos el tipo de modulación K,
que es una técnica que define la forma en cómo se transmiten los bits entre el módem del abonado y la oficina central. Eh, También podemos entender que esto trabaja en cuadratura o en, la modulación QAM. De hecho, también se le llama QAM sin portador. Y eso va en función de su descripción, de su nombre. Como dice Carrierless Phase Amplitude Modulation, o se podría decir modulación de fase y amplitud con supresión de portador. Aquí tenemos un esquema, un diagrama de bloques de cómo funcionaría todo el trayecto desde que transmite hasta que recibe. Y por último, tenemos la modulación TMT, que su nombre es Discrete Multitone Modulation. Esta divide la frecuencia disponible en 256 subcanales, cada uno separado por 4,31 y 4.31 kilohercios, y con un ancho de banda de 4 kilohercios por cada subportador. Recordemos que 4 kilohercios es el ancho de banda necesario para enviar la voz. Bueno, como vemos, el ancho de banda ocurre desde los 20 kilohercios hasta el 1.1 megahercios, dando un total de 256 subcanales, cada uno separados. Aquí hay una separación, como podemos ver. Eh, el reparto del flujo de datos en cada subportadora se hace en función de la relación señal-ruido, cada una de ellas. Entonces, si es que ellas estuviesen juntas, una a otra, estuviese habiendo un solapamiento y lo que generaría ruido y pérdida de datos. Entonces, esta se podría decir que es la técnica que más se utiliza para evitar eso, dando esa ventaja grandiosa que tiene. Aparte de que puede tener y contener 256 subcanales que puede servirnos para enviar todo tipo de tráfico dentro de ellos. Bueno, y llegamos a la comparación. Aquí podemos ver cómo cada uno de ellos ocupa un tipo de modulación, tiene una capacidad tanto de bajada de datos y subida de datos, tiene una distancia, como vemos, ninguno supera los 6 kilómetros. Eh, y si es compatible con la voz, es decir, hay momentos en donde nosotros podemos tener tanto de manera sincrónica como sincrónica. Si vemos los que están en negrito, ADSL, ADSL G-Lite o VDSL asincrónico, ellos son capaces de enviar la voz, pero los que son sincrónicos no. Entonces, esa capacidad de envío de voz ya no se la puede utilizar. Entonces, está de ver en nuestras necesidades cuál es el que debemos optar. Y por último tenemos los estándares. Los estándares generalmente son basados en la ITU. Tenemos los G.992 o el G993.2. Tenemos aquí también cómo está en la velocidad de bajada, que podemos llegar en el mejor de los casos a 52 megabits en VDSL, su versión 1. Y existe una versión 2 teórica de 100 megabits por segundo. Tenemos una velocidad de subida, esto evidentemente es bien bajo comparado a la velocidad de bajada. Y es necesario entender que esto eh, es debido a que en el hogar lo que más consumimos es descarga. O sea, tratamos de ver, qué sé yo, videos, fotos, imágenes, envío de datos mediante la conexión. Y esto hace que simplemente nuestro consumo sea más alto en bajada. Nosotros no enviamos datos. Por lo tanto, no es necesario que la velocidad de subida sea casi equiparable a la de bajada. Por ende, uno de los máximos, que sería igualmente VDSL, tiene a un teórico de 26 megabits. Entonces, no es tan grande la velocidad comparado a lo que es la fibra óptica y otros estándares que en algún momento hablaremos de eso. Listo, eso sería todo. Espero que les haya agradado este tema que es bastante grande.
cualquier duda, cualquier inquietud, estoy siempre presto para responder. Que tengan una buena noche. Gracias.